Y hoy yo quisiera hablar un poquitico acerca de otra oración. Una oración muy importante que está en el Salmo 51, es uno de los salmos hermosos que tanto me gusta a mí en la Biblia. Y es precisamente cuando necesitamos arrepentimiento o cuando necesitamos arrepentirnos. Yo les invito ahí para que puedan buscar en su Biblia el Salmo 51. Como quiera que voy a hablar de él, quisiera leerlo completo en este momento. Dice así la palabra del Señor en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hazme oír, haz bien como tu benevolencia, Sión, y edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Vamos a orar. Padre, en esta hora te alabamos y te adoramos y te damos gracias por tu palabra, porque ella nos enseña, nos instruye, nos muestra el camino que debemos andar para estar cerca de ti. Perdona, Señor, nuestros pecados en esta hora. Mira, tu pueblo ha venido aquí para escuchar tu voz, para oír una palabra tuya, y te rogamos que seas tú quien la mande. La palabra del hombre es ineficaz, llega solamente al oído, pero la palabra tuya llega al corazón, penetra hasta el alma y hace una obra buena y hermosa que necesitamos. Por eso en esta hora te ruego y te suplico que me ayudes, que me uses y que me sostengas y que me uses una vez más. Te lo rogamos humildemente en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Sí, amados hermanos, cuando necesitamos arrepentirnos. Sí, este es un tema que no es muy popular, quizás no es muy agradable cuando nos estamos hablando de arrepentirnos, porque cuando hablamos de arrepentirnos estamos hablando también arrepentirnos de qué, arrepentirnos de pecado. Y cuando hablamos de pecado, pues entonces es realmente un tema que nos causa cierta inquietud y quizás a alguna persona pues pueda hasta causarle cierta molestia. Este mensaje no es un mensaje de evangelismo. Cuando predicamos evangelismo y hablamos a las personas que no conocen a Jesucristo, claro que le decimos que todo el mundo es pecador y que todo el mundo necesita arrepentirse de sus pecados y creer que Cristo en la cruz pagó sus pecados y aceptarlo como Salvador. Ese es el mensaje de evangelismo que le damos a las personas. Pero no, este no es un mensaje propiamente dicho de evangelismo. Este es un mensaje que está dirigido precisamente a nosotros que somos personas que tenemos una relación con Dios. Recuerde que el Salmo 51 lo escribió David. Y para el tiempo en que David lo escribió, pues David era una persona que ya tenía una relación con Dios, una buena relación con Dios. Y ahí está la historia de la Biblia. Para el tiempo en que David lo escribió, David ya era una persona que si estuviera en el Nuevo Testamento, del lado de acá diríamos que hubiese sido un cristiano. Claro que Jesucristo no había venido, por eso no podemos hablar de David como cristiano, pero sí una persona que era un hijo de Dios y tenía una buena relación con Dios. David pecó, lo sabemos bien. Es interesante la historia del pecado de David, que no voy a comentar ahora porque ahí está la Biblia, usted lo puede leer. Y no es realmente específicamente el tema que me ocupa en esta hora. Cuando David pecó, rey en fin, dijo, el que hable lo mato. A lo mejor no lo dijo, pero de todas maneras la gente lo sabía. Nadie dijo nada, nadie habló, nadie podía hablar. Tal es así que Urías Eteo, el esposo de Betsabé, vino y estuvo allí 2 noches durmiendo a la puerta, ahí precisamente ahí a la puerta del palacio, y nadie le dijo a Urías nada. Todo el mundo se cayó la boca. Pero de todas maneras un buen día llegó Dios, le dijo a Natán el profeta fue a David, le hizo aquella historia del hombre y
la ovejita y el otro que era rico. Y David se puso bravísimo. Y David dijo, ese hombre lo que hay es que es digno de muerte. Y Jonatán le dijo, el hombre eres tú. David reconoció y se dio cuenta de su pecado. Podía escondérselo a todo el mundo, podía caerle la boca a todo el mundo, pero de los ojos de Dios no lo iba a ocultar, no lo iba a esconder. Entonces David sencillamente lo que le quedó fue reconocer su pecado y arrepentirse. Y ahí está el Salmo 51. Es su salmo de arrepentimiento. Así que un hombre que tenía una relación con Dios y pecó, necesitó arrepentirse de sus pecados y arreglar sus cuentas y su relación allí con Dios. En mi país, en Cuba, y sé que en muchos de nuestros países también, hace muchos años atrás se hacían programas evangelísticos que le llamaban campañas de evangelismo. ¿Verdad? ¿Cuántos que recuerdan las campañas de evangelismo? ¿Cuántos nos convertimos al Señor en una campaña de evangelismo? A ver, ¿cuántos aceptamos a Cristo en una campaña de evangelismo? Mire para allá. Qué bien, ¿cuántas manos se alzan? Venía un pastor invitado, porque se invitaba un pastor para que no fuera el mismo de siempre. Y entonces estaba toda una semana, o a veces de miércoles en adelante, predicando. Por las mañanas salía el pastor, invitaban, los hermanos también invitaban. Y todas las noches se hacía un culto especial de evangelismo donde se predicaba el arrepentimiento y se predicaba para que las personas conocieran al Señor. En una oportunidad, en una iglesia pequeña, se invitó para hacer una campaña de evangelismo. Vino el pastor, salieron, visitaron, pero esa tarde, esa noche llovió, una mala noche de lluvia. Y cuando comenzó el culto y vino el culto, pues nada más que vinieron los miembros de la iglesia y los más fieles. No había ninguna visita. Y cuando ya el pastor invitado iba a venir a predicar, el pastor de la iglesia que conocía a la congregación se le acercó y le dijo, pastor, hoy no tenemos ninguna visita. Quizás el pastor estaba diciendo, cambia un poquitico el mensaje. El pastor a veces tiene la capacidad de cambiar el mensaje ahí detrás del púlpito. Yo no tengo mucho la capacidad de hacerlo, pero quizás le dijo, pastor, quizás... a ver qué se le da a la gente que vino porque hoy no hay visita. Y el pastor que estaba a predicar le dijo al pastor local, pastor, no se preocupe. Siempre hay algo de que arrepentirse. Y ese es el tema de hoy. Siempre hay algo de que arrepentirse. Conocemos la historia de David y con todos nosotros decimos, gloria al Señor, yo no he caído en un pecado de adulterio como cayó David. Gracias Señor, no me miren para mí, no soy yo, eso no es conmigo, pastor, el mensaje de hoy no me sirve. Pero yo no estoy hablando solamente del pecado de adulterio. Verdaderamente si nosotros miramos nuestra vida y nosotros nos miramos delante del Señor, como cantábamos ahorita, cerca más cerca, qué hermoso himno, ¿verdad? Cerca más cerca. Si yo miro mi vida bien cerca de Dios, yo voy a encontrar que en mi vida todavía hay cosas de las cuales yo necesito arrepentirme. Y este Salmo 51 nos enseña a nosotros 4 cosas que yo quisiera compartir con ustedes y comentar con ustedes de la manera más rápida posible en esta noche. Este Salmo 51 nos enseña a nosotros en primer lugar que todos nosotros necesitamos reconocer nuestros pecados. Lo voy a repetir de nuevo. Todos nosotros necesitamos reconocer nuestros pecados. Yo sé que el día que aceptamos al Señor, reconocimos nuestros pecados, nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos a Cristo como Salvador. Eso es correcto. Pero déjeme decirle, si nosotros pensamos cuál es el concepto de pecado, al cual nosotros es importante que lo tengamos en nuestra mente, lo sepamos bien, yo creo que si un concepto el cristiano tiene que saber bien claro y conocerlo y dominarlo, incluso no solamente para aplicarlo a su vida, para enseñarlo también a otros, es el concepto de pecado. En este mundo hay personas que niegan el pecado, hay personas que se creen que el pecado no existe, que eso es una bobería, que eso es un cuento, que de eso no se habla. En este mundo hay personas que no les gusta que se les hable de pecado. Nosotros vivimos un mundo bien hedonista. ¿Sabe qué cosa es el hedonismo? Voy a pasarla bien. Yo voy a ir a la iglesia para pasarla bien. Para pasarla bien. Y como la paso bien, pues entonces vengo el domingo otra vez. Y entonces a veces la iglesia quizás pueda tener la tentación de que cuando las personas vengan, decirle las cosas que les gusta escuchar decir para que no se sientan mal. Y como no se sientan mal, pues vengan el domingo que viene otra vez. Pero verdaderamente el compromiso de la iglesia con Dios no es que las personas la pasen bien. La adoración es la adoración a Dios. Y si es la adoración a Dios, todos aquí estamos adorando a Dios. El que tiene que pasarla bien es Dios. Porque es a Él al que nosotros lo adoramos. Nosotros venimos a adorarle y a entregar la adoración a Él. Y mientras tanto nosotros tenemos que decir la verdad de Dios, aunque a veces no nos caiga muy bien. Y qué importante que nosotros sepamos esto. El concepto del pecado es un concepto muy importante para nuestras vidas. Muchas veces lo hemos dicho y aunque puede haber muchos conceptos escritos de pecado, yo solamente quiero expresarles uno que aunque no está con las palabras que le voy a decir en la Biblia, sí tiene una base bíblica. Y muchas veces yo le digo a las personas, el pecado es todo aquello que nosotros pensamos,
hacemos, decimos, sentimos que rompe la ley de Dios. Lo voy a repetir de nuevo. Pero además de eso hay otro pedacito más, porque pecado es también aquellas cosas que Dios quiere que yo haga y no hago. Así que pecado es todo lo que nosotros pensamos. Quizá alguien diga, pastor, ¿de dónde usted sacó eso? Dice la Biblia que Dios es el que escudriña la mente y el corazón del hombre. De modo que si yo pienso o yo siento y mi pensamiento, mi sentimiento está en contra de la ley de Dios, eso es pecado. Como alguien me dijo, con la mente se peca, sí, con la mente se peca. Y alguien dijo, bueno, yo soy pecador, le dije, tranquilo, yo también. Claro que sí. Todo lo que yo pienso, todo lo que yo siento, todo lo que yo digo, dice la Biblia, no juzguéis. Dice la Biblia que con la boca también pecamos. Todo lo que yo digo o todo lo que yo hago, como la historia de David y como cualquier otra historia que nosotros podamos hacer por ahí donde nosotros hacemos cosas que quebrantan la ley de Dios, todas esas cosas son pecados. Y qué importante que nosotros tengamos claro el concepto de pecado. Yo no vine hoy a machacarle el concepto de pecado para que usted se sienta mal. No vine a hacerlo, pero le tengo que decir la verdad del pecado que enseña la Biblia. La otra cosa importante en cuanto al pecado que nosotros tenemos que saber no solamente es el concepto del pecado y tenerlo claro en nuestras vidas siempre y aprenderlo en nuestras vidas, sino la otra cosa que nosotros tenemos que tener claro en el concepto del pecado es lo que el pecado produce en Dios. Cuando una persona peca, sea quien sea cristiano o no cristiano, y eso es importante que lo comprendamos. Cuando el cristiano peca, está produciendo en Dios lo mismo que produce el ser humano que todavía no se ha arrepentido y no ha tenido relación con Dios. Hay dos cosas que produce el pecado en la vida de la persona de Dios. Qué importante nosotros podamos comprender que Dios es una persona. Sí lo sabemos, es un concepto teológico, pero nos cuesta a veces trabajo reconocerlo porque como una persona que no vemos, nos cuesta trabajo un poco reconocer que Dios es una persona. Y esa persona hay cosas que les gusta y cosas que los ofenden. Y dice la palabra de Dios que el pecado produce en Dios dos cosas importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta. La primera es que dice la Biblia que el pecado produce ira en Dios. Lo aira. El pecado levanta, despierta la ira de Dios, lo dice en tantos pasajes. Dice la palabra de Dios, y gracias al Señor que dice también la palabra de Dios que Dios es lento y grande en misericordia. Qué bendición, ¿verdad? Qué bueno. Dios es lento para la ira. Pero ¿qué cosa produce la ira de Dios? El pecado. La desobediencia a su ley. Cuando los seres humanos rompen la ley de Dios, la ira de Dios, dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. De modo que la desobediencia es pecado, el pecado levanta la ira de Dios. ¿Cuántos de los que ya estamos ya peinando más de 27 años en la vida tenemos capricho? ¿Verdad? Que a veces tenemos capricho. Cuando uno se va poniendo viejo, uno va cogiendo capricho. Uno va cogiendo capricho. No le voy a decir los míos porque los trapos sucios se lavan en casa, pero bueno. Pero yo también los tengo claros y mi esposa los conoce. Y es interesante que la familia los conoce. Vi una vez en una noticia, una entrevista que le estaban haciendo a un señor de la televisión en mi país, ya viejo, y él decía, en mi casa, los problemas en Cuba, ¿sabes? Los hijos se van casando y todo el mundo va viniendo para la casa y la casa del hombre era casi como un albergue, tenía no sé cuántas familias viviendo juntos, sus hijos con las mujeres, con los nietos, y él decía, en mi casa, a mí no me importa lo que hagan en mi casa, todo el mundo puede hacer lo que quiera, pero en mi casa yo tengo un clavo, una puntilla, no sé cómo le llaman en otro país, un clavo, puesto en un lugar de la pared, que eso sí no hay quien me lo toque. Es en el país que el clavo y sé es donde yo pongo mi sombrero. Es mi familia que haga lo que quiera, pero mi clavo que no me lo toquen. Cuando me tocan mi clavo, ahí sí me pongo bravo yo. Escúchame esto. Cuando el ser humano quebranta la ley de Dios, toca el clavo de Dios. Y es importante que nosotros lo comprendamos. Seamos cristianos o no seamos cristianos. Cada vez que nosotros pecamos, nosotros despertamos la ira de Dios. La suerte nuestra es que, ya lo dije, Él es lento para la ira y grande en misericordia. La segunda cosa que produce el pecado en Dios, en la persona de Dios, es tristeza. Es tristeza. Sí, es tristeza. Cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo se entristece dentro de nosotros. Lo dice bien claro la palabra de Dios en el libro de Efesios. Y dice, no contristéis el Espíritu Santo. Después vamos a ver la cita. Y no contristéis el Espíritu Santo que mora en vosotros. De modo que la persona de Dios que mora en mí, que es el Espíritu Santo, cada vez que yo peco, se pone
triste. Y es importante que nosotros tengamos presente eso. El pecado es una cosa seria. Sea grande o sea chiquito, la Biblia no cualifica pecados. Nosotros somos los que cualificamos pecados. Y por ahí se habla de pecados mortales, pecados buenos, pecados. El único pecado que la Biblia separa es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es el único que separa. Todos los demás los ponen iguales. Todos los demás están iguales. Nosotros somos los que los clasificamos. Y qué importante que yo sepa que nosotros sepamos, cada vez que yo peco, yo entristezco el Espíritu Santo que vive en mi vida. Lo pongo triste. Lo pongo triste. Por eso es que el gran mandamiento, y no estoy hablando ahora de los 10 mandamientos, sino el gran mandamiento del que habla la Biblia, ¿con qué comienza? ¿Qué dice al comenzar? El gran mandamiento dice, y amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Es cuestión de amar a la persona de Dios. Cuando yo venía para acá por la mañana, había un señor delante de mí, un señor o una señora, no sé qué era. En el carro tenía un sticker atrás que decía, yo amo a mi gato. Así decía el sticker, yo amo a mi gato. Y yo me pongo a imaginarme las cosas y había el gato soltando pelo por toda la casa y haciendo las cosas que hacen los gatos. Y ay, mamá. ¿Cuánto nosotros amamos a Dios? ¿Cuánto nosotros amamos a Dios? Los niños tienen algo que ellos saben que mueve el corazón de los padres. Los hombres que amamos a nuestras mujeres tenemos una debilidad. Cuando los padres aman a sus hijos tienen una debilidad. Cuando los padres ven a sus hijos llorar, ahí empieza la cosa, empieza el padre a aflojar y después el chiquillo hace lo que le da la gana. Cuando los hombres amamos a nuestras esposas somos leones, ¿verdad? Que somos los caballos de la casa, ¿no? Porque aquí el hombre soy yo y el pastor dijo en la iglesia que tú tienes que obedecerme y yo soy la cabeza y somos unos leones, ¿verdad? Pero cuando nuestra dama empieza a llorar, hasta ahí llega el gran Señor de la casa. Porque nuestros corazones se van al piso. Porque nosotros podemos estar disgustados con nuestras damas, pero lo que nosotros no podemos es verlas sufrir. Nuestros corazones se van abajo. Y qué importante nosotros comprendamos cuánto nosotros amamos a Dios. Porque cuando nosotros pecamos contra Dios. Y cuando nosotros pecamos contra Dios, nuestro Dios en nuestras vidas con el Espíritu Santo se entristece. Se llena de tristeza, se contrista. Lo dice este libro que está aquí. Cada vez que yo peco, yo entristezco el corazón de Dios. De modo que no puedo olvidar el concepto del pecado. Y yo no puedo olvidar las dos cosas que el pecado produce en la persona de Dios que yo digo que yo amo. Lo elevo la ira. Y además de eso, lo lleno de tristeza. Cada vez que yo peco, yo entristezco el corazón de Dios. Yo le voy a leer aquí un par de pasajes de la Biblia, aunque hay otros más escritos allí. Pero mire usted un par de pasajes de la Biblia que tengo aquí que nos hablan a nosotros algunos de los pecaditos que nosotros cometemos, que de todas maneras, aunque sean pecaditos, entristecen el corazón de Dios. Dice ahí la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, está llamándole a cristianos, le está hablando. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovado del espíritu del nuevo en vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira. Me llama la atención como David decía, yo reconozco mi pecado está siempre delante de mí. David reconocía su pecado, tenemos que reconocer el pecado en primer lugar. Pero me llama la atención porque después David decía, me has hecho comprender mi pecado. Y David decía también, y dice, y en lo secreto me has hecho entender sabiduría. Y yo decía, no solamente necesitamos reconocer nuestro pecado. En segundo lugar, lo que este salmo nos enseña a nosotros necesitamos tener la sabiduría de hacerlo. ¿Qué tiene que ver la sabiduría con el arrepentimiento del pecado? Está ahí en el Salmo 51. Mírenlo ahí. Léalo bien. ¿Qué tendrá que ver el arrepentimiento con la sabiduría o el pecado con la sabiduría? David decía, aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Dice el versículo 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo
y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Qué importante es que nosotros en este mundo actuemos con sabiduría delante de Dios. Dios nos ha hecho comprender sabiduría. ¿Usted sabe por qué muchas personas no se arrepienten delante de Dios? Porque no reconocen su pecado. No tienen la sabiduría de reconocer qué cosa es el pecado. No tienen la sabiduría de reconocerlo en su vida. Pero Dios nos está diciendo que nosotros necesitamos ser sabios. Y si somos sabios necesitamos entender nuestra posición humana delante de la posición del Dios que es 3 veces santo. Así que en primer lugar necesitamos reconocer nuestros pecados y en segundo lugar necesitamos hacerlo y hacerlo con sabiduría. ¿Qué significa esto? Significa que a lo mejor tú no quieres que te digan que eres pecador, a nadie le gusta eso, no nos gusta que nos estén criticando y nos estén diciendo cosas, claro que no nos gusta, porque no nos gusta sentirnos mal. Vivimos en un mundo, como yo decía ahorita, hedonista, que lo que queremos es sentirnos bien. ¿A qué voy a la iglesia? Yo voy a la iglesia a sentirme bien. ¿Voy a la iglesia para que me estén diciendo que soy pecador? No, a eso no voy a la iglesia. El domingo que viene no voy a la iglesia. Porque si me van a estar diciendo que yo soy pecador y me van a hacerme sentir culpable, esa palabrita nos cae como una bomba. ¿Por qué el pastor me tiene que venir a sentir culpable? ¿Sabe usted? Cuando yo me siento culpable delante de Dios, yo estoy actuando con sabiduría. Porque ¿qué cosa es la sabiduría? La sabiduría es el temor de Dios. No dice la Biblia bien claro eso. Dice el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Luego que si yo temo a Dios, yo lo voy a obedecer. Y si yo lo obedezco, entonces yo no voy a pecar. Y entonces yo voy a actuar con sabiduría. Pero qué importante que nosotros podamos decir esto, o sea, comprender esto. Si yo no me siento culpable y yo no reconozco mi pecado, yo no me voy a arrepentir. Porque ¿de qué me voy a arrepentir si no tengo pecado? Yo no me voy a arrepentir. Claro que no me voy a arrepentir, porque ¿para qué de todas maneras? Pero qué importante que nosotros podamos tener la sabiduría de Dios para que nosotros seamos capaces de ir a buscar el arrepentimiento en nuestras vidas. Reconocer nuestro pecado y arrepentirnos delante de Dios. ¿De cuáles? Sí tenemos. Quizás no hayamos hecho lo que hizo David, pero sí tenemos pecado. Dice ahí la lista que está bien clara. Dice bien claro, desechando la mentira. Hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Desgraciadamente la mentira se ha metido dentro de la vida cristiana. La mentira se ha metido dentro de los cristianos. La mentira se ha metido dentro de la iglesia del Señor. Se ha metido la mentira dentro de la iglesia. Y la mentira es pecado. Nosotros clasificamos la mentira, ¿verdad? Clasificamos la mentira en mentiras horrendas y mentiritas. Nosotros clasificamos la mentira entre mentiras negras y espantosas y mentiras blancas y piadosas. Y entonces nosotros decimos, oye, es que tú sabes, lo hice para ayudar a una persona. Pero de todas maneras sigue diciendo la Biblia que la mentira es pecado. Y qué importante que nosotros seamos capaces de poderlo reconocer para buscar la verdadera solución del pecado, de la mentira. Dice ahí, dice más, dice, no hablemos mentira, dice el 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga sobre nuestro enojo ni dé lugar al diablo. Dice el 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje y haga lo correcto con sus manos. A veces no hurtamos, pero hacemos maraña. Fraude, gracias. Y eso es una manera de hacer lo incorrecto. Quítese, dice el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué cosa es una palabra corrompida? Las malas palabras. Las malas palabras se han metido dentro de la manera de hablar de los cristianos. Las malas palabras son un pecado que entristecen el corazón de Dios y que elevan su ira. Las malas palabras, los cristianos no debemos decir malas palabras porque ofende la santidad de Dios. En un programa de Navidad que quisieron hacer tan bien hecho, donde Herodes manda a matar a los niños allí en todo Nazaret y toda esa Judea, y prepararon una muñeca, de esas muñecas que habían antes que se le arrancaba la cabeza. Y le pusieron una bolsita allí con algo rojo, como mercurio cromo, algo así. Y viene el soldado, agarró la muñeca por la pata y le tiró, le cortó la cabeza con la espada. Y un niño que estaba en el primer banco dijo, Antonio, le cortó la cabeza. No dijo Antonio, dijo la otra palabra que yo no le voy a decir porque estoy hablando de las malas palabras. Sí, las malas palabras se han metido dentro del argot de los cristianos. Nosotros tenemos que comprender, ofenden el corazón de Dios. No es que los cristianos tenemos que ser más educados que nadie, no es cuestión de educación,
Es cuestión de no ofender al Dios a quien amamos. No es cuestión de educación, sí que bonito. El resultado final es que somos educados, hablamos bien y todo eso. Pero ese no es el punto. El mensaje de hoy no es un mensaje de ética, de conducta. Es un mensaje de arrepentimiento de pecado y de reconocimiento de lo que es pecado para nosotros. Sí, amados hermanos, qué importante es que nosotros lo comprendemos. Ahí está la lista bien clara. Ahí dice después, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la buena, la necesaria. Dice el 30, no contristéis el Espíritu Santo, de lo que hablaba ahorita. Dice, quítese de vosotros toda amargura, ira, gritería, maledicencia, malicia. Sed benignos unos para con otros. Y qué importante que nosotros olvidamos a la lista. Hay otras listas más. Se puede buscar la de Colosenses, puede buscar la de Primera de Timoteo, la Primera de Pedro. Y qué importante que nosotros miremos las listas de las cosas que la Biblia dice que ofenden a Dios. Y nosotros las leamos, nosotros las cuidemos, nosotros las anotemos para que nosotros las saquemos de nosotros. Pero primeramente es necesario que nosotros reconozcamos que son pecados que ofenden a Dios para que nosotros estemos listos para buscar la solución. Porque si bien es cierto, lo primero que nos enseña este pasaje es que tenemos que reconocer nuestro pecado. Lo segundo que nos enseña es que tenemos que ser sabios para, aunque nos sintamos mal, buscar la solución. La tercera cosa que nos enseña este pasaje es que la solución la tiene el Señor. Sí que es importante que nosotros podamos entender. Es bueno pedirle a Dios que Dios nos limpie. Mire como lo decía David en el versículo 7. En el versículo 7 al 11. David decía, purifícame con hisopo. David no decía, Señor, yo te prometo que voy a ser bueno, como mi nieto. Que el día que se puso bravo, él vino llorando, dame las quejas con la madre. Le dije, dile a tu madre que no lo vas a hacer más. Y me dijo, yo no lo voy a hacer más. Dile a tu madre que te perdone. Y le dije a la madre, mamá, perdóname. Y le dije, dile a tu madre que vas a ser niño bueno. ¿Hizo sí? Y no lo dijo. No lo dijo, no lo dijo. No lo dijo. No, que me perdone, iba a ser, pero que voy a ser niño bueno. No lo dijo, no lo dijo. No lo dijo. Y había que ver la cara que puso. Sí, amados hermanos, qué importante es que nosotros podamos comprender esto. David no le dijo al Señor, Señor, yo te prometo que voy a ser niño bueno. No dijo eso David. David le dijo, Señor, límpiame tú, por favor. Hazlo tú, porque aunque yo quiera, no puedo. Límpiame tú, Señor. Y ese es el punto. No podemos, el problema por el pecado no se resuelve con problemas humanos. Es Dios quien lo tiene que hacer, es Él quien lo ha hecho. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré blanco, más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Créalo tú. Yo quiero tener el corazón limpio, pero no lo logro. Y le tengo que decir, Señor, hazlo tú, porque yo no lo logro. Por lo menos yo no lo logro conmigo. No sé si tú podrás hacerlo con el tuyo, pero yo hago la oración esta, David, todos los días. Y digo, Señor, limpia mi corazón. Crea en mí un corazón limpio, hazlo tú. ¿Cuáles son los métodos que los seres humanos usamos para resolver el problema del pecado? Los seres humanos buscamos métodos para resolver el problema del pecado. En primer lugar, la justificación. En primer lugar, la justificación. Los seres humanos buscamos métodos para resolver el problema del pecado y tratamos de justificarnos. Decimos, Señor, tú sabes. Y ponemos hasta Señor de testigo. Le decimos, Señor, tú sabes que lo tuve que hacer porque no tuve otra opción. Señor, tú sabes que tuve que mentir porque fue para salvar a fulano. No lo hice por mí, fue para... Señor, tú sabes que tuve que mentir porque no me quedó más remedio y tuve que hacerlo. Tú sabes la situación en que estaba, tú lo sabes todo. Hasta lo ponemos de testigo. Buscamos justificación para nuestros pecados. Los pecados no se justifican. No tienen justificación. Pecamos porque decidimos hacerlo. Sí, buscamos justificaciones para cuando nosotros queremos hacer algo, vamos a hacer algo malo, buscamos justificaciones. Esos son métodos humanos para buscar justificaciones. Tengo otras más aquí anotadas. Antiguamente el mundo pervertido vendía indulgencia. La iglesia llegó a vender perdón de pecados. Llegó a hacerlo, eso es historia, lo sabemos. Yo voy a adulterar, voy allá, digo, ¿cuánto vale un adulterio? Vale tanto, pago y salgo y allá va eso. Y la gente se creía que resolvía. Lo triste es que la gente se creía que resolvía el problema. Y era mentira. Era una burda mentira. Porque el pecado no se compra con dinero. El pecado no se compra, el perdón del pecado no se compra con buenas obras. Con buenas obras. A veces una persona pidiendo dinero en una esquina por ahí. Y el domingo sobre todo yo los veo y le digo, Maricame, todo el que pase y se quiera quitar un pecado del día, hoy le suelto $1.
El pecado no se limpia con buenas obras. Las buenas obras son buenas. Otros se esconden tras el gnosticismo. Dios existe, pero yo no tengo nada que ver con Él. Y no quieren ni siquiera creer en el pecado. Otros se esconden tras el ritualismo religioso. Yo hago las cosas de una manera correcta y Dios me va a resolver las demás cosas. Amados, el pecado no se resuelve con ninguna de esas cosas. La única cosa que soluciona el pecado es el arrepentimiento y la sangre de Jesucristo. Nada más resuelve el pecado. No trata de justificártelo. Porque cuando nosotros buscamos medios humanos, lo que hacemos es seguir arriba con el pecado sobre nosotros. Y lo que nosotros necesitamos hacer es quebrantarnos. Como la figura que pusieron ahí en la primera página del boletín. Que mira al cielo y se quebranta delante de Dios. Y dice, sí, Señor, ese soy yo. Yo soy pecador. Y yo lo que te pido es que me perdones. ¿Cómo funciona la sangre de Cristo? Y esto no está en la Biblia. Esto es una idea que yo me hago para imaginármelo. Eso ni es doctrina, ni está en la Biblia, por favor, téngalo claro. Pero yo pienso esto. Yo pienso que cuando yo peco, yo le pido perdón a Dios. Yo corro y me escondo debajo de la sangre de Jesucristo. Dice la Biblia, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso sí lo dice la Biblia. Y yo pienso que cuando Dios me mira y Dios busca el que hizo lo malo, el que delinquió, el que quebrantó su ley y busca el que lo hizo. Cuando me mira, sobrevive mi ve la sangre de su Hijo. Y su corazón es movido al perdón. Así me gusta pensarlo. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, aplaca la ira de Dios. Porque lo que Él ve es la sangre que su Hijo derramó por mí en la cruz. Y me vuelve a perdonar. De modo que hoy nosotros no vinimos a este lugar para que el pastor los hiciera sentirse mal. O nos hiciera sentirse mal porque el pastor es tan pecador como cualquiera de ustedes. No vinimos a este lugar a sentirnos mal por el pecado que cometemos. Vinimos a este lugar para buscar la solución del pecado. Y la solución del pecado, ¿usted sabe lo que trae? Trae tres cosas. Trae perdón, trae gozo y trae paz. Eso fue lo que vinimos a buscar a este lugar. Qué bueno es que nosotros podamos hacerlo y decírselo hoy al Señor. ¿Cuál es el resultado final? Finalmente, la bendición del resultado. Los versículos 12 al 19 de ese hermoso salmo que leímos allí hace un momento. Dice el versículo 12, vuélveme el gozo de la salvación. Escúchame bien. Vuélveme el gozo de la salvación. ¿Sabe? El diablo no nos puede quitar la salvación. Yo lo creo firmemente. El diablo no nos puede quitar la salvación, pero el diablo sí nos puede quitar el gozo de la salvación y el astuto para hacerlo. Y nos lleva a pecar para que nosotros pequemos, el gozo de la salvación se nos vaya. Y Dios quiere que nosotros vivamos con gozo, pero el gozo más grande que nosotros tenemos que tener en este mundo es el gozo de haber tenido el perdón de nuestro Padre Celestial, el perdón de nuestro Dios y saber que nuestros pecados han sido cubiertos con la sangre de Cristo. Y ese gozo Satanás no los quiere quitar. Pero el arrepentimiento nos los devuelve. No los devuelve otra vez. Y hay dos entonces que dice David. Entonces, cuando yo me arrepienta, cuando yo reconozca, cuando Dios me perdone, el gozo me vuelve. Y usted no vino hoy a sentirse culpable. Usted vino hoy a irse con gozo. Si usted quiere reconocer sus pecados y arrepentirse delante del Señor. Y dice David en los dos entonces finales. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino. Y los pecadores se convertirán a ti. Cuando yo estoy bien con Dios, el Señor me va a usar y las personas se van a convertir. Y el último entonces, en el 19, dice, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Porque los sacrificios que yo puedo darle al Señor no son los que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que mi corazón se humille. Un corazón humillado y quebrantado delante de tu Dios no vas a despreciar. Entonces, cuando yo me quebrante, cuando yo reconozca mis pecados, cuando yo me arrepienta de mis pecados, mi Dios me va a perdonar. Por eso después del Salmo 51, David escribió el 32, no importa que esté antes, eso es cuestión de compilación, está escrito después, donde David decía, bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido perdonado y cubierto su pecado, cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto por su pecado, bienaventurado, 3 veces feliz, 3 veces feliz. Hoy vinimos a la casa de Dios, no para salir con un sentimiento de culpabilidad, sino para salir con la
3 veces bendición y felicidad del perdón que Dios todavía nos quiere dar. De eso se trata el mensaje de hoy. Yo decía en esta mañana, ¿cuántos de los esposos que estamos aquí nos hemos puesto bravos con la esposa alguna vez? El hermano, parece que el hermano y yo nada más, o alguien más. El hermano también, el hermano. Este hermano está levantando con un ánimo, no sé por qué. ¿Verdad? Nos hemos puesto bravos con la esposa, muy bravos. Yo no estoy hablando de una braveza cualquiera, una braveza dura, muy bravo. Ángel no, también. Armandito antes que por si acaso. Pero escúchenme esto ahora. No miren para las esposas, esto es para nosotros nomás. Que cuando nos reconciliamos. Ahora las mujeres son las que se ríen, ¿sabes? Porque cuando nos reconciliamos, hay una segunda luna de miel, una tercera luna de miel, una cuarta luna de miel, una quinta luna de miel. Cuando nos reconciliamos, volvemos a gozar. El gozo de la salvación viene otra vez. Yo quiero hacer 2 preguntas. Esta semana pasada, la semana antes pasada, se operó la hermana María Díaz. No sé cuántos de ustedes la conocen. La operaron de la columna, estaba bien adolorida. Fui a verla al hospital. Y como estaba con tantos dolores, ¿sabes? Estas operaciones de los huesos son para un... Empezamos a hablar y cuando se va al hospital y se ha cumplido más de 27 años, se habla de huesos y de enfermedades. Y empezamos a hablar de los huesos, de las enfermedades, de los dolores, de las operaciones y todo el mundo tiene su experiencia. Entonces el esposo de ella, que estaba ahí a su lado, la animaba y le decía. El esposo de ella, yo lo conocí precisamente al principio de estar aquí porque se cayó de una mata. Él trabajaba podando árboles y agárrate. Él trabajaba podando árboles y se cayó de una mata. Ya un hombre mayor que se desbarató. Pensaban que se moría. Entonces, como se hizo tantas cosas, los médicos le atendieron las peores y un hueso se le quedó mal puesto. Un hueso del hombro se le soldó y se le quedó mal puesto. Como se le quedó mal puesto, y ahora él fue un día médico y le dijo, oye, esto me está molestando, me molesta, porque quedó mal. Y el médico dijo, yo te lo resuelvo, yo te lo arreglo. Y dijo, pero ¿y cómo se puede arreglar? Y dice, te lo tengo que romper otra vez. Te lo tengo que romper de nuevo. Hay que operarte, te tengo que romper de nuevo eso para llevarlo a su lugar, porque eso se soldó y se soldó mal. Pero para arreglarlo lo tengo que romper y volverlo a su lugar. Eso duele. Eso duele. Tu problema con Dios se puede arreglar otra vez. Esa es la buena noticia. Si tu problema con Dios se puede arreglar, no importa cuál sea tu historia. No importa, a nadie le importa cuál sea tu historia. Aquí no nos interesa cuál es la historia de nadie. Aquí lo que nos interesa es que hay solución para tu historia. Y la solución es que tú estés dispuesto a que el médico del cielo quebrante tu corazón, quebrante tu yo, quebrante tu ego. Que tú le digas al Señor, Señor, es cierto, soy pecador, perdona mis pecados. Si nunca lo has hecho, si nunca se lo has dicho al Señor, díselo hoy por primera vez. Dile, Señor, perdona mis pecados, yo te acepto como mi Salvador. ¿Quién hoy se lo quiere decir? ¿Habrá alguna persona hoy que nunca se lo ha dicho y hoy quiere decírselo al Señor por primera vez? ¿Habrá alguien? Si todos los que estamos aquí ya lo hemos hecho, yo tengo una segunda pregunta. ¿Quién aquí como David y como yo, que después de ser cristiano ha pecado, hoy quiere decirle, Señor, de nuevo yo quiero que tú me perdones? Yo sé que estás airado contra mí, yo sé que estás bravo conmigo, yo sé que te he puesto triste. Una vez más, mi pecado te ha puesto triste. Pero yo quiero que me perdones. Porque yo quiero hoy salir de aquí con la dicha del perdón. Yo quiero salir de aquí con las 3 felicidades y bendiciones de que mi pecado haya sido cubierto y perdonado, mi maldad. Si tú le quieres decir eso al Señor en esta hora, sé valiente. Ponte de pie y ora conmigo. Padre Celestial,
En esta hora te alabamos y te adoramos. Sí, Señor. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos hacerlo como lo hizo David. No importa si nuestro pecado es igual o no es igual. Lo que importa es que tú sí eres igual y nos vas a perdonar. Necesitamos, Señor, que nosotros podamos reconocer nuestras maldades, las grandes y las pequeñas, que todavía levantan tu ira, que todavía quebrantan tu santidad, que todavía entristecen tu corazón. Permite, Señor, que las podamos ver, que las podamos reconocer. Permite, Señor, que nuestros corazones se quebranten delante de ti para que tú nos hagas de nuevo, para que la paz del perdón llene nuestras vidas. Si necesitamos paz, es porque te necesitamos a ti, porque tú eres el dador de la paz, y no tendremos verdadera paz hasta que no estemos en paz contigo. Y hoy hemos venido a eso, Señor, a ponernos a cuenta contigo, a estar en paz contigo, a pedirte que nos perdones y que una vez más tu gracia y el gozo de la salvación esté sobre nosotros. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, yo te lo ruego.